La inmunología es la rama de la ciencia encargada del estudio del sistema inmune, el cual es la defensa que tenemos en contra de los microorganismos mediante el uso de anticuerpos, los cuales son moléculas de carácter proteico que ayudan al reconocimiento de moléculas extrañas. Se ha planteado que, al tener un mayor conocimiento de cómo es la estructura de estos anticuerpos de manera química y molecular, se va a tener una mejor noción de cómo es el funcionamiento de la inmunidad. La teoría de selección clonal, propuesta por Jerney y Burnett, dio origen a lo que se puede considerar hoy en día como el dogma central de la inmunología, el cual nos dice que el reconocimiento molecular de antígenos ocurre mediante la selección entre clones de células ya comprometidas para producir los anticuerpos apropiados, cada uno con una especificidad diferente. En 1950, el trabajo de Lance Steiner dio pruebas sólidas de que la especificidad inmunológica se debe a la complementariedad molecular. Sin embargo, aún no se tenía buen conocimiento sobre la estructura de los anticuerpos. Por ello, en esa misma década, Porter y Edelman realizaron experimentos cada uno por su parte, en donde ambos llegaron a la misma conclusión, de que los anticuerpos no están formados de una sola cadena, sino de múltiples cadenas, las cuales se dividen en cadenas ligeras y cadenas pesadas. Posteriormente se planteó que al utilizar las proteínas homogéneas de los mielomas se podrían revelar más datos acerca de la estructura de los anticuerpos. Se sabía que los mielomas, los cuales son tumores de células linfoides, producían proteínas homogéneas parecidas a las inmunoglobulinas heterogéneas regulares. Esas proteínas les denominaron de Bence-Jones, las cuales son producidas en pacientes con mieloma múltiple y excretadas en la orina. Se planteó la idea que estas proteínas de Bence-Jones podían representar las cadenas ligeras de la inmunoglobulina que era sintetizada por los mielomas, pero que no se incorporaba a la proteína como tal, sino que simplemente era excretada. Esta hipótesis pudo ser comprobada debido a una comparación en electroforesis bidimensional comparando cadenas ligeras aisladas de inmunoglobulina y proteínas urinarias de Bence-Jones, ambas muestras de un paciente con mieloma múltiple y que presentaron patrones muy similares. Sin embargo, la historia continúa, pues otros estudios científicos indicaban la existencia de heterogeneidad estructural en estas mismas proteínas. Se dieron cuenta que regiones aminoterminales de las cadenas ligeras eran diferentes en todos los casos, y les llamaron regiones variables. Por otro lado, tenemos a los carboxilos terminales, que era igual en todas las cadenas, en todas, y simplemente le llamaron regiones constantes, lo que llevó a la idea de la existencia de distintas clases de inmunoglobulina. Fue entonces que se dijo que estos anticuerpos iban a tener una heterogeneidad respecto a las afinidades de unión a los antígenos, llevando al estudio a enfocarse en la estructura y evolución de los anticuerpos, intentando clasificar sus sitios de unión al antígeno y por lo tanto sus efectos. Uno de los principales objetivos de los autores fue proporcionar la estructura completa y definitiva de la inmunoglobulina G, esto con la finalidad de poder compararla parcialmente con otras inmunoglobulinas, asimismo como poder comparar tanto la cadena pesada como la cadena ligera de esta misma molécula. También tenían como objetivo examinar la diferenciación regional de la estructura que había sido evolucionada y que presentaba distintas funciones fisiológicas en base a la respuesta inmunológica. Gracias a los estudios de otros científicos, pudieron interpretar que las moléculas de inmunoglobulina se organizaban en regiones separadas y que cada una de ellas cumplía con funciones distintas. Supusieron que las regiones V, tanto de la cadena pesada como la cadena ligera, mediaban las funciones de unión al antígeno, mientras que las regiones C estaban relacionadas con las funciones efectoras fisiológicamente. En base a esto y la comparación de los residuos de aminoácidos de distintas moléculas, pueden llegar a 4 conclusiones. La primera es que las regiones V, tanto la cadena pesada como la ligera, son homólogas entre sí. La región constante de las cadenas consta de 3 regiones de homología, llamados CH1, CH2 y CH3. También, cada región, ya sea variable o de homología, contiene un enlace disulfuro. Y finalmente, la región que contiene los enlaces disulfuro está en el centro de la secuencia lineal de la cadena pesada y no tiene homología. El dominio de la hemoglobina G confirma que la región V de la cadena pesada y ligera contribuyen a la formación de antígenos. También los fragmentos PA de los anticuerpos específicos se podrían desplegar una vez traducidos los enlaces disulfuros. Esta hipótesis es que la molécula está plegada en un dominio compacto y tiene regiones de homología B y C separadas. También están en un enlace disulfuro y también están en ramos de
cadenas polipeptídicas menos estrechamente. Tienen un eje de posidometría doble, que están relacionadas con el VLCL y con VHCH1. Y tienen un solo eje diana, que están relacionadas con el CH2-CH3. Edelman mencionaba que existen muchos problemas por resolver en cuanto al funcionamiento de los receptores de los linfocitos con los antígenos. Surgían otras, como las lectinas, que durante esa época se descubrió que estas proteínas vegetales podían unirse a los receptores de los linfocitos e inducir mitosis, producción de inmunoglobulinas, incluso diversos efectos sobre el metabolismo y transporte celular. Edelman, junto con sus colegas, realizaron un experimento en donde determinaron tanto la secuencia de aminoácidos como la estructura tridimensional de la lectina concavalina A, o CON-A, como se le conoce, con lo cual intentó modificar la estructura de esta proteína y determinar los efectos de esa modificación en diversas actividades biológicas del linfocito. Uno de esos efectos fue la estimulación de los linfocitos derivados del timo, lo que llevó a una mayor absorción de estos linfocitos de la timidina y transformación blástica. Cabe mencionar que la estimulación solo se observó en linfocitos T y no en linfocitos B. Como se puede ver aquí en la gráfica, el efecto mitogénico y el efecto de inhibición dependieron de la dosis, ya que pequeñas dosis de CON-A eran suficientes para la estimulación de los linfocitos, y con el aumento de este se inhibió su actividad, y con el CON-A succinilado se requirieron de mayores dosis para de igual forma inhibir esta actividad, ya que este se disoció de un tetrámero a un dímero al estar succinilado. La alteración de la estructura de diversas lectinas también parecía ser un medio prometedor para analizar el mecanismo de estimulación de los linfocitos. Esto a pesar de la alteración en su estructura y en su especificidad, ya que, como vimos, después de modificar esta proteína, su función siguió presente. Lo que cambió es la concentración que se necesitaba para iniciar con su actividad, y al modificarla mediante el entrecruzamiento de otras moléculas, cambió el tipo de linfocito, ya que este estimulaba anteriormente al linfocito T. Al realizar esta modificación, en lugar de estimular al linfocito T, ahora estimulaba al linfocito B, a pesar de que tienen aproximadamente la misma cantidad de receptores para la CON-A. El párrafo al final del texto destaca o aborda, mejor dicho, el carácter reflexivo de la inmunología, que ha generado diferentes herramientas para su propia comprensión, como lo pueden ser los anticuerpos dirigidos contra moléculas de anticuerpos. Sin embargo, para entender los problemas inmunológicos de manera fundamental, se requiere un análisis químico. La determinación de la estructura molecular de los anticuerpos ha sido un ejemplo claro y persuasivo de esto, y su práctica completitud ha unido la inmunología a la biología molecular de manera muy satisfactoria. Se enumeran 5 puntos principales de cómo esta determinación ha beneficiado a la inmunología, desde la racionalización de la heterogeneidad de los anticuerpos hasta proporcionar un marco general para estudiarlos en la superficie celular. Además, también se sugiere que las ideas y metodologías de inmunología molecular han facilitado su distinción a campos como la biología del desarrollo. Además, también se espera que el trabajo continuo de inmunólogos moleculares y celular resuelva los principales problemas relacionados con la diversidad celular y con la síntesis de anticuerpos y la tolerancia, lo que podría traer consigo varias perspectivas a futuro importantes que transformarán nuevamente la inmunología molecular como disciplina y como una rama cada vez más importante de la medicina. Además, se reconocen también la contribución de distintos colegas y amigos y el apoyo institucional de distintos participantes como la institución Rockefeller y organismos como el Instituto Nacional de Salud. La inmunología ha sido y es una ciencia curiosamente reflexiva, que genera sus propias herramientas de comprensión, como los anticuerpos y las moléculas que la conforman. La determinación de la estructura molecular de estos anticuerpos es un claro ejemplo de cómo la inmunología y la biología molecular están estrechamente relacionadas. Se rescata que la heterogeneidad de estos anticuerpos y la complejidad de los tipos de inmunoglobulinas se han simplificado gracias a las teorías selectivas de la inmunidad. Además, se ha vuelto mucho más sencilla la base estructural para estudiar la actividad biológica de los anticuerpos en funciones de unión a antígeno y efectoras.
Finalmente, el análisis de la estructura primaria de los anticuerpos ha proporcionado una base para estudiar la genética molecular de la respuesta inmune. La inmunología, pues, ha sido una herramienta esencial que ha dado muchas ventajas distintivas y que resuelven los principales problemas de la diversidad y la síntesis de inducción de anticuerpos y tolerancia, convirtiendo a la inmunología en una rama cada vez más importante de la medicina.